¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Es la voz de José Luis Roque quien le saluda en este momento informativo. Muy bien, ¿cómo están? Muy buenos días. Les saluda José Luis Roque desde casa. Estamos también pues contentos de que pudimos contactar después de una situación técnica al doctor Víctor del Carmen Avendaño Porras. Él es investigador nivel 1 de la Asociación Nacional de Investigadores, del Sistema Nacional de Investigadores, y tiene nivel honorífico en el Consejo Mexicano de Investigadores Educativas de la COMIE. Permítame usted comentarle también que es miembro del Sistema Mexicano de Investigadores en Psicología de la UDG, también es miembro del Grupo de Trabajo Internacional Formación Docente y Pensamiento Crítico de Claxo y, ni más ni menos, líder de la Red Nacional de SCAES de PRODEP. Doctor, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Buenos días, José Luis. Al contrario, muchas gracias por la invitación para conversar este día. Pues encontrar a una persona de su valía, de su dimensión, implica muchos aspectos de preguntar. Sin embargo, tendremos que empezar por una situación. Platícanos, usted es originario de San Cristóbal de las Casas. ¿Cómo pasó su infancia, su juventud? ¿Por qué eligió la carrera que usted ahora cubre y engalana, pues a favor de la ciencia, la academia, la tecnología y la psicología, por supuesto? Sí, muchas gracias. Nací en San Cristóbal de las Casas, como lo comentas, y bueno, afortunadamente tuve en casa siempre había libros, ¿no? Entonces comencé a leer desde muy jovencito. De alguna manera, mi papá, que era profesor de escuela secundaria, leía mucho, tenía muchos libros y me obligaba a leer. En su momento lo sufría, pero después me di cuenta del valor de la lectura, ¿no? Entonces, desde muy jovencito comencé a leer grandes obras de la literatura, ¿no? Recuerdo que como a los 11 años ya estaba leyendo Cien años de soledad, de García Márquez, o comenzaba a leer a los franceses como Emilio Solá, o algunos alemanes como Hermann Hesse, o hasta rusos, desde los 11 años, ¿no? A Víctor Hugo, etcétera. Es decir, las grandes obras monumentales de la literatura los comencé a leer desde muy joven y me empecé a interesar mucho por la literatura. Posteriormente, cuando ya era un adolescente, o joven más bien, entrando a la preparatoria, me interesé todavía más por la literatura y tomé un diplomado, estando en el bachillerato, de la SOGEM, que es la Sociedad General de Escritores de México, sobre creación artística, ¿no? Entonces ahí aprendí los elementos básicos de la poesía, del cuento, de la narrativa, del cine, etcétera, y me fue gustando muchísimo, ¿no? Pero en el momento de elegir carrera, me definí por otra cosa, ¿no? Me fui por una cuestión técnica, estudié sistemas computacionales en la Universidad Autónoma de Chiapas, me trasladé a vivir a Tuxtla Gutiérrez. Antes de concluir con mi carrera, obtuve una beca para ir a terminar la carrera a Colombia, a una universidad muy importante en Colombia, que es la Universidad de Boyacá. Y bueno, el panorama se me abrió, siendo todavía joven, ¿no? Antes de concluir, tuve la oportunidad de estar en esa universidad, que era una universidad muy bien equipada, con gente muy interesante. Pero sobre todo lo que me abrió el panorama fue la oportunidad de viajar mucho, ¿no? Estando en Colombia, hice una travesía por todo Sudamérica, ¿no? Desde Colombia hasta Uruguay por carretera, y eso me abrió muchísimo la perspectiva de vida, ¿no? Respecto a cómo viven nuestros pueblos, y de alguna manera influyó para que me interesara en temas más educativos, ¿no? Entonces, una vez que terminé mi estancia en Colombia, al regresar decidí estudiar una carrera que aparte
de que continuara haciendo cosas que tuviesen que ver con sistemas computacionales, también pudiese hacer alguna aportación al mundo de la educación, ¿no? Entonces estudié tecnología, comunicación y tecnología educativa para entrar a cuestiones de la educación, y comenzó a gustarme tanto el tema educativo y de la tecnología que ya no lo pude dejar hasta ahora, ¿no? Posteriormente estudié ya el doctorado. Hace 10 años egresé de mi primer doctorado. Actualmente cuento con 3 grados de doctorado. Uno es en educación, el otro es en derechos humanos, que apenas en el 2018 me titulé, y el otro es en pensamiento complejo, ¿no? Que es un programa que concluí hace ya varios años, pero que apenas este año logré quitar por completo ya con la tesis aceptada, ¿no? Y bueno, digamos que ese ha sido el camino de trayectoria académica, ahora siendo más que nada un difusor de la ciencia y específicamente de la tecnología educativa. Formidable. Hablar de una gran trayectoria es muy importante. Quiero comentarles que el doctor Víctor del Carmen Avendaño es, en su perfil, por ejemplo, ha sido profesor universitario durante más de 15 años en diversas universidades nacionales y extranjeras, y ha participado como conferencista y ponente en más de 70 congresos nacionales e internacionales. Por supuesto, tiene una gran experiencia en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación y la innovación, y además del 2012 al 2014 ha sido coordinador académico de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Qué tan difícil es en este ámbito, doctor, el trabajo universitario que ofrece Chiapas, que ofrece México y que ofrece el ámbito mundial? Bueno, como todos sabemos, Chiapas sigue siendo el estado más rezagado, no solamente si hablamos de economía o en aspectos sociales, ¿no?, sino que también en educación. Y parece que la perspectiva que tenemos de cambio no es tan buena, ¿no? Vamos a seguir siendo, yo creo, durante muchos años más, pues un estado todavía rezagado, no solamente en lo que respecta a la educación básica, sino también en la educación superior. Esto tiene que ver, obviamente, con la inversión que se le hace a la ciencia, ¿no? Mientras los gobiernos no comprendan que la ciencia es un punto de partida medular para hacer cambios sociales, pues obviamente que no vamos a tener nuevas perspectivas económicas, ¿no? Porque es una especie de círculo virtuoso, ¿no? No círculo vicioso aquí, sino círculo virtuoso, ¿no? Si tenemos inversión a la ciencia, que por lo regular se da por medio de las universidades, pues los egresados van a tener la capacidad de crear investigaciones, de crear patentes. Esas patentes se convierten en empresas y esas empresas generan empleos, ¿no? Entonces se convierte en un círculo que es virtuoso, pero eso solamente se da por medio de la inversión, ¿no? Que los gobiernos puedan, los gobiernos y también la iniciativa privada, naturalmente, ¿no? Pero sobre todo los gobiernos, para que puedan invertir en el desarrollo de ciencia y tecnología. Lo estamos viendo hoy en día con una pandemia en la que los países que están anunciando los primeros avances ya rotundos en cuanto a la aparición de las primeras vacunas son los de siempre. Los países que le han apostado con muchísimos recursos para la ciencia y la tecnología, como son Estados Unidos, Rusia, que vienen en una pelea para ver quién saca primero su vacuna. Y los otros países, pues no nos queda de otra más que comprar, ¿no? Comprar esa tecnología al precio seguramente que dispongan los grandes fabricantes, ¿no? Si tuviésemos una industria farmacéutica fuerte, sólida, pues no tendríamos que estar buscando por otra parte, ¿no? Entonces, creo que todavía nos falta, es un capítulo pendiente, como siempre, creo que cualquier profesor universitario, cualquier investigador dirá lo mismo, hace falta más inversión a la ciencia, a la tecnología,
por más que se le esté invirtiendo, siempre hará falta. Este gobierno creo ha prometido llegar al 1% del PIB. Esperemos que cumpla con esa promesa, porque sin duda eso traerá muchos beneficios, pues para que los futuros profesionistas puedan generar muchas más investigaciones, muchas más patentes, y a su vez estas patentes tengan la capacidad de crear empresas que a su vez generen nuevos empleos. Ahora, respecto al ámbito educativo, netamente, creo que ahorita lo que estamos viviendo nos ha dejado una gran lección, ¿no? No estábamos preparados para modelos totalmente innovadores en el que se manejaran plataformas como las que estamos manejando en este momento. Nos hemos tenido que adaptar de una manera, de una forma muy rápida, inusitada, en el uso, pero bueno, el hecho de utilizar plataformas en sí no es la educación a distancia como tal, ¿no? Detrás tendría que haber todo un modelo pedagógico bien pensado, bien estructurado, aprendido por los profesores y por los estudiantes, ¿no? Hay muchos estudios ahora que están surgiendo, ahora que todo el mundo las clases las toma por medio de plataformas, en el que se habla de que en efecto los profesores y los alumnos quedan más cansados, más agotados. Hay un cansancio mental y tiene que ver con que no fuimos formados, naturalmente, no estábamos preparados para algo así. Entonces, creo que nos deja lecciones en cuanto en el ámbito educativo, de que debemos apostarle también a la educación a distancia. Chiapas no tiene una universidad como tal que sea a distancia. Hay otros estados de la República que sí lo tienen. Por ejemplo, Guanajuato tiene la Universidad Virtual del estado de Guanajuato con más de 150,000 estudiantes. O sea, es un número realmente pasmoso, abrumador, ¿no? Quiero pensar que esto es del ámbito mundial, ¿no? Alumnos provenientes de todas partes. Sobre todo son mexicanos, pero hay mucho alumno migrante. Acordémonos que Guanajuato es un estado exportador de migrantes. Entonces, hay mucho migrante que vive en Estados Unidos, sobre todo que para concluir sus estudios, esta universidad les ha dado pues muchas facilidades, ¿no? Para que lo puedan hacer con estudios de muy buena calidad. Pero digo, hablar de 150,000 estudiantes es abrumador. Digo, la UNAM tiene un promedio de 400,000 estudiantes, la Universidad de Guadalajara 300,000, y esta universidad que es 100% virtual, tiene un promedio de 150,000. Hay otras, como el caso de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán, que no es tan grande como la de Guanajuato, pero que también hace esfuerzos muy importantes por llegar al mayor número de personas posibles. Aquí en Chiapas tenemos una baja cobertura todavía y creo que la educación a distancia podría ser la solución, ¿no? La UNACH tiene su propia división de educación a distancia o su universidad virtual, pero bueno, entiendo que por no ser netamente una universidad virtual, pues obviamente hay ciertas restricciones para poder impulsar un modelo que pueda llegar a mucha más gente, ¿no? Y hay varios intentos, ¿no? En el centro en el que yo trabajo, que es el CRESUR, el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, es un centro que tiene todos sus programas son a distancia, ¿no? Todas sus maestrías, especialidades y doctorados son a distancia, y lo que nos permite la educación a distancia es justamente llegar a más gente, ¿no? Tenemos alumnos de Suiza, de Chile, ahorita tenemos candidatos a ingresar de Colombia, de Uruguay, de Estados Unidos, y bueno, creo que es mucho más rico tener grupos interdisciplinarios e interculturales, ¿no? Con los que se pueda discutir desde diferentes perspectivas. Doctor, esto es de verdad bastante importante el tema, principalmente cuando se han suscitado una serie de aspectos en los cuales, por ejemplo, no en todas las comunidades, hablando del acceso a la Internet, del acceso a la educación virtual, del acceso a la educación por línea, es correcto, pueden haber diferentes mecanismos, métodos y sistemas. Sin embargo, todavía no se
no se ocupa al 100% la zona regional en términos de abarcar el servicio de Internet, por ejemplo. Y esto hay que considerarlo. Por ejemplo, la Secretaría de Educación en Chiapas el día de ayer acordaron por el momento detener el examen, decirlo así, que tenían con los alumnos para ingreso al magisterio. El día, 2 días antes, el Colegio de Bachilleres de Chiapas intentó superar, creo, la plataforma que contiene y se le cayó el sistema. Ayer ayer miércoles, por ejemplo, intentaron nuevamente recuperar este aspecto, calendarizaron en diferentes horarios, pero yo creo que se está demostrando, creo que a consecuencia de esta situación, de esta experiencia tecnológica, que aún falta por hacer, ¿no? Y es viable también por el otro lado de que algunos que tenemos la facilidad para hacerlo, pues nos estemos innovando de forma continua, preparando de diferente forma los aspectos de atención a los alumnos, la nueva pedagogía innovativa, si cabría la palabra de esta forma, nos obliga a no quedarnos al margen y nos obliga y nos empuja en cierta forma a avanzar en este cambio, en esta vorágine mundial que la pandemia de alguna forma arroja o jala a los mexicanos en las diferentes áreas, en los diferentes niveles económicos, a caminar un poco más a prisa para poder favorecerse del ámbito educativo, para reconocer también los errores que se han hecho, los descuidos que se han tenido en términos tecnológicos, y como usted bien lo decía en un principio, al hablar de la interculturalidad, hacen falta recursos y ojalá las historias nos han mostrado que de todo el presupuesto nacional, de todo el presupuesto estatal, de todo el presupuesto municipal, tal vez el 1, el punto 1, el punto 5, el punto 4, el punto 7, es lo que se le otorga al ámbito educativo. Lo que se destina a la infraestructura educativa, lo que se destina a la investigación, a la ciencia, a la tecnología, es ese punto 5%, punto 8, y estaríamos de mucha ganancia, por ejemplo, pues es muy poco ante la demanda y ante la exigencia que puede existir en este momento de la pandemia, en donde ya tenemos más de 4 meses trabajando en esta dinámica. Hay resistencias, por supuesto, creo que sus investigaciones se lo han de reflejar, resistencias por parte de las generaciones de maestros que pudieran estar ya esperando su jubilación, ya no quieren meterse en estos aspectos. Hay resistencia y miedo también, por otro lado, en grupos que pues no se habían vinculado directamente con la tecnología en el ámbito de la Internet, en el ámbito del uso de la computadora, y están siendo obligados ante la necesidad de actualizarse. Y la generación nueva, bueno, pues yo me atrevería a decir que un gran porcentaje, sin número, por el momento, pues sí está abocándose al uso de la Internet, y por el otro porcentaje se dedica a la lectura, al uso de la tecnología, pero para realizar juegos, para realizar videos, para realizar otras cosas, el WhatsApp, el Twitter, estas cosas banales y no necesariamente educativas. Alguien decía por allí en una conferencia de prensa, en una conferencia académica hace algunos días, que los jóvenes en México sí leen, la juventud lee, pero no sabe qué leer, le hace falta una guía. Y desgasta la vista frente a la pantalla, a la televisión, a la computadora, a smartphone, pero no tienen una direccionalidad que les permita a ellos mejorar en términos académicos. Son contados los jóvenes en donde, por ejemplo, desde la Internet, desde el uso de la web, desde el uso de YouTube y de otras aplicaciones, han podido solventar la necesidad tutorial para ingresar, por ejemplo, a la Universidad Autónoma Nacional de México, a la UNAM, sin necesidad de tener un tutor en casa o tener un curso especializado para poder ingresar. Yo creo que la experiencia suya en términos de ser ingeniero en sistemas
le lleva a otro ámbito de la investigación, a otro ámbito de la literatura, a otro ámbito del conocimiento, que va más allá de quedarse programando, de quedarse frente a la computadora. ¿Cómo le ha enriquecido, doctor, esta experiencia que le muestra la historia de su vida, le muestra la historia nacional, le muestra los resultados de sus investigaciones, porque tiene usted más de 8 libros publicados? Y bueno, ¿qué le está dejando, doctor, actualmente todo este cúmulo de conocimientos? Sí, en efecto, lo que comentas es muy pertinente. Por ejemplo, hasta hace 5 años, 6 años, se hablaba de que los mexicanos leíamos en promedio un libro por año, ¿no? Esa era la media. Y de repente, con el uso masivo de las tecnologías, de tabletas, celulares, las estadísticas dieron un salto cuantitativo impresionante. Ahora se habla de que en promedio los mexicanos leemos 5 libros por año, ¿no? En un lapso de tiempo muy corto. Y esto se debe a que en la metodología que utilizan toman en cuenta que la lectura de posts en Facebook, en Twitter, también suma, ¿no? También suma a la lectura. Obviamente, al hacer una sumatoria de estar leyendo cosas de Twitter, de Facebook, etcétera, pues los números crecen muchísimo. Pero leer libros, lo que es leer libros, yo creo que seguimos en las mismas que hace 5 o 6 años, ¿no? En ese sentido. Y eso es un poco preocupante, porque en efecto hoy utilizamos más tecnología que nunca, y sin duda todo el mundo lo sabe utilizar. Yo tengo un niño de 7 años que sin duda utiliza perfectamente bien cualquier dispositivo que se le entregue. Hay aplicaciones que él sabe utilizar y que yo no las sé utilizar, ¿no? Y tengo una niña de 1 año que utiliza también el celular de repente para jugar. Es decir, eso es algo ya muy común, ¿no? Todo mundo, los niños no le tienen miedo a la tecnología. Y lo que viene es realmente impresionante, puesto que la vorágine de información y de tecnología que va surgiendo cada día aparece con más rapidez. Hasta este año yo, por ejemplo, no había escuchado hablar de algo que se denomina Industria 6.0, ¿no? Este año acabamos de publicar un libro, apenas hace un par de meses, que se llama Educación 4.0, que está ligado a la industria 4.0, que es decir, es el Internet de las cosas, ¿no? Es de toda la industria que va ligada a los dispositivos inteligentes, lavadoras, refrigeradores, ropa, ¿no? Que todavía no es una realidad al 100%, por lo menos en nuestros países, pero de la que ya se habla mucho y que en países desarrollados ya funciona a la perfección, ¿no? Y está ligado a eso la educación 4.0, es decir, una educación inteligente que sepa lo que hacemos. No sé si José Luis te has dado cuenta de que ahora ya no basta que escribas algo en Google para que después estén apareciendo anuncios sobre eso, sino que simplemente que lo menciones, ¿no? Hace unos días yo estaba hablando con otra persona sobre unas gotas para los ojos, en una charla de sillón, y más tarde cuando me metí a la computadora me comenzaron a aparecer anuncios sobre gotas para los ojos. De repente es incluso para que dé miedo, ¿no? Cómo la tecnología está tan metida que pareciera que es parte de nosotros, ¿no? Pero ahora ya se habla de la industria 6.0, ¿no? O sea, algo todavía mucho más avanzado, que no es una realidad aún, pero de lo que ya se está comenzando a hablar, ¿no? Y esto tiene que ver con el avance y la aceleración que se tiene en cuanto a el desarrollo del conocimiento, ¿no? En estudios que se han hecho en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, desde hace bastante tiempo ya venían proyectando que a partir de este año, el conocimiento se iba a duplicar en algunas áreas de conocimiento cada 72 horas, ¿no?
cuando lo normal era que se duplicara cada 2 o 3 años, ¿no? Ahora se va a comenzar a duplicar a unas velocidades cada vez más asombrosas, lo que obliga naturalmente a que no solamente los estudiantes estén constantemente al día, sino que sobre todo los profesores, ¿no? Estemos constantemente al día. Si no sabemos utilizar herramientas, las tenemos que aprender a utilizar de una forma muy rápidamente, ¿no? Y de la mejor forma posible, con lo que tengamos a nuestro alcance, porque si no, pues el futuro nos va a alcanzar y la generación con la que estamos conviviendo nos va a alcanzar, ¿no? Se hablaba, como bien lo decías, que todavía estamos en una generación que está pensando en jubilarse, que todavía hay ciertas restricciones o gente que no quiere todavía entrar a la tecnología. Creo que eso ya está comenzando a dejarse de lado. Hace 10 años todavía se veía mucha resistencia, ¿no?, al uso de la tecnología por parte de los docentes. Hoy en día creo que los docentes han entendido que ya una educación dejando de lado totalmente los dispositivos tecnológicos es muy complicada o prácticamente imposible, ¿no? Aunque está la contraparte, ¿no? Hay países que han implementado tanto la tecnología en las aulas como Francia, España, sobre todo países europeos, que después de hacerlo durante mucho tiempo han comprobado que sus números no suben en cuanto a calidad y han comenzado a prohibir ahora, por ejemplo, el uso de teléfonos celulares en las aulas, ¿no? Como una prohibición de Estado incluso, ¿no? En el que los niños que estén hasta secundaria no pueden utilizar teléfono celular durante toda una jornada escolar. Son los mismos países que hace 5 años, 6 años predicaban el uso del celular, que había que permitirles a los muchachos que utilizaran mucho la tecnología. Hoy están dando un paso atrás al respecto. Seguramente de algo se dieron cuenta, algo encontraron que no cuadra, que les está afectando a los muchachos en otro sentido. Y bueno, de eso se trata también un poco la investigación, ¿no? Se trata de ir viendo qué cosas nos funcionan, qué cosas no nos funcionan. Nosotros en el centro regional estamos creando con nuestro cuerpo académico, es el único cuerpo académico de tecnología educativa que está consolidado en todo el país, ¿no? Estamos generando un proyecto que es muy interesante, que se trata de un atlas de usos de TIC para toda la República Mexicana, ¿no? Se trata de 32 volúmenes que vamos a publicar de aquí al siguiente año. Ya publicamos la primera tanda de 7 atlas que corresponden al sur-sureste. Estamos por sacar el segundo, que son 6 volúmenes más del noreste de la República. Y en estos estudios, que son estudios cuantitativos, se nos da cuenta de cómo es que se hace uso de las tecnologías por parte de profesores, directivos y estudiantes de educación básica, ¿no? Bueno, realmente nos estamos encontrando no con muchas sorpresas, porque ya más o menos sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Los profesores están comenzando a utilizar cada día más la tecnología, los alumnos ya no se diga, ¿no? Es lo que piden, pero sí que hay una que otra sorpresa, ¿no? Como por ejemplo, que nosotros creíamos que los estudiantes estaban muy contentos con que un profesor, por ejemplo, les ponga un video en clase, ¿no? Que gran parte de la clase sea por medio de videos y de una manera más interactiva. Muchos estudiantes, por ejemplo, mencionan que no, que realmente eso no les llama la atención, no les importa. Ellos prefieren otro uso de herramientas, ¿no?, que sean más interactivos, en los que ellos también tengan que aportar, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta ahora con el uso de las TIC que lo que más importa justamente es el feedback, ¿no? Es decir, no que se genere un video, que el profesor simplemente proyecte y que después discutan, sino que los alumnos quieren ser generadores de contenidos. Y me parece todavía mucho mejor, porque de esa manera los estudiantes, aparte de generar contenidos, pues están aprendiendo, ¿no?, en el mismo acto de la generación de contenidos. Hay un elemento importante, doctor. Hace aproximadamente 18 años, si no
me falla la memoria, en el periodo de Absalón Castellanos Domínguez se editó una especie de atlas de todos los municipios del estado de Chiapas. No sé si usted lo conoció, lo tuvo en sus manos. Con toda seguridad sí, porque usted tiene que revisar los libros ligados a este asunto de la investigación. Y me llama mucho la atención porque en ese entonces un libro muy grueso, por supuesto conteniendo cultura, historia, hidrografía, orografía y otros elementos más, pues obligaban a revisar el texto, ¿no? Y ahora con la tecnología, pues ya podemos viajar a diferentes partes de Chiapas, de México y de la zona sur-sureste de la República Mexicana. Podemos ir a distintos lugares y movernos de la casa, y más ahora con lo de la pandemia. Digo, la orientación es muy importante y me llama mucho la atención el trabajo que ustedes están realizando con relación al Atlas que usted menciona, porque no solamente encierra esta parte geográfica de la zona sur-sureste de la República Mexicana, porque integran, si no estoy mal en la información, a los estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Tabasco, y Quintana Roo y otro estado más, por ahorita se me va la memoria. Entonces, ¿qué implicaciones, qué esfuerzos, por un lado les está permitiendo avanzar, y por el otro, el objetivo fundamental de este Atlas, que en lo personal lo he anunciado en la radio, lo he anunciado de forma escrita y lo he anunciado de forma hablada, y también Elmer Ferraz Coutinho, que es el director del Instituto de Tecnología y Ciencia del Estado de Chiapas, también ha revelado, ha manejado estos términos del trabajo con CRESUR, del trabajo con ustedes que están avanzando en este aspecto. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales? ¿Qué tanto se ha logrado, doctor, en todo este esfuerzo que están realizando? Sí, muchas gracias, José Luis, por abordar este tema, ya en varias ocasiones, como lo mencionas, y estamos agradecidos también con el maestro Elmer porque creyó en el proyecto, le pareció importante. Se va a tratar del primer atlas en su tipo, de este tipo en el país, porque, es decir, los atlas, ¿qué es lo que hacen? Nos dan una revelación sobre alguna situación de manera geográfica, ¿no? Nos dice qué es lo que pasa en tal lugar específico, ¿no? Cuál es la población, cuál es el tipo de productos que ahí se consumen, etcétera, ¿no? Nosotros lo llamamos Atlas porque nos va a dar información precisa sobre usos de TIC, ¿no? Aquí no se trata de ver otra cosa más que eso, ¿no? ¿Cuáles son los usos que hacen directivos, docentes y estudiantes respecto a las tecnologías en los 32 estados de la República? Es un reporte de investigación, como lo mencionaba hace rato, que ya concluimos. Son casi 3.300 páginas, divididas en 32 tomos, ¿no? Es decir, un tomo por estado, que va a ser un poquito más de 100 páginas, en el que damos cuenta de qué es lo que está pasando respecto a usos de TIC en cada estado de la República. Entonces van a ser 32. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Que sea una herramienta para la toma de decisiones, ¿no? De hecho, las investigaciones, por lo regular, sirven para eso, por lo menos las investigaciones de corte social, ¿no? Las investigaciones de tipo de las ciencias sociales, para que los servidores públicos, tomadores de decisiones, puedan basarse en datos estadísticos, en datos rotundos sobre qué es lo que está sucediendo sobre un tema X, en este caso sobre el uso de las TIC, y puedan tomar decisiones, ¿no? En este caso, según todos los resultados que salgan, tal vez algún funcionario público con poder de toma de decisión podrá decir, bueno, a ver, es factible, en efecto, dotar de más tecnología a los profesores normalistas o a los profesores de educación básica, o es factible crear estas nuevas herramientas, o realmente lo que necesitamos es dar más internet, etcétera, ¿no? Dependiendo de los resultados que se están generando en cada estado.
Y esa es la misión final, ¿no? Que sea una herramienta para la toma de decisiones y naturalmente también una herramienta de conocimiento, ¿no? Es decir, una herramienta que nos permita conocer qué es lo que está sucediendo con el uso de las TIC. Me parece que ha sido un proyecto interesante, le interesó, como ya lo mencionaba al maestro Elmer, y ahorita estamos también en pláticas con una universidad colombiana para ver si una vez que concluyamos con el Atlas de México se inicia a hacer el Atlas de Colombia, ¿no? Obviamente la forma de lectura de estos documentos los vamos a tener disponibles de manera virtual, en formato de libro, pero también queremos crearle una app, ¿no? Una aplicación para teléfono celular, para tableta, para computadora, para que la gente pueda ingresar, irle dando clic al mapa de la República Mexicana y le salgan los datos estadísticos que nosotros pudimos obtener durante la investigación. Perfecto. Esto implica que el trabajo, el esfuerzo que han hecho de forma personal, de forma institucional, pues está trascendiendo en el ámbito mundial y de verdad que esto hay que felicitarlo por un lado, y por el otro surgen interrogantes con todo ese trabajo que ustedes han realizado. ¿Qué posición irán a tomar los funcionarios, los secretarios de educación, los investigadores, los profesores, los alumnos en formación académica con esta vasta investigación que ustedes realizaron? De verdad que es loable el esfuerzo y esperamos que a la brevedad pues nos diera a conocer en qué página, en qué dirección de web se van a poder encontrar estos libros digitales, que si se fuera a imprimir creo que sería un gasto estratosférico por la dimensión que tiene la investigación. Sin embargo, el INEGI nos ha mostrado también otra dinámica de esfuerzo en estos datos que usted maneja, y bien se puede mantener en la red. Entonces, de verdad, en lo personal, pues es de elogiar el trabajo, de reconocer el esfuerzo que quiero pensar han hecho con diversos investigadores de talla nacional o internacional incluso, y que están dejando un gran legado importante que se ha hecho en los últimos 20 años en México. De verdad, doctor, en términos de avances de tecnología, considerando las investigaciones que ustedes realizaron, ¿cuál sería el elemento primordial a sugerirse para las autoridades educativas en los próximos 5 años? Sí, muchas gracias. Bueno, creo que México tiene una asignatura pendiente, como ya lo comentaba, específicamente en el uso de TIC. Estamos muy acostumbrados, no solamente en otras áreas como la medicina o la industria, a comprar toda la tecnología, ¿no? Pero nos hace falta desarrollar. México tiene mucho talento, muchos ingenieros de mucho talento que pueden desarrollar aplicaciones de muy alto nivel que sirvan para la educación. Y creo que eso es lo que nos falta, ¿no? Desde hace ya bastante tiempo se viene discutiendo sobre el impulso que se le debe dar a las nuevas generaciones para que estudien carreras que estén vinculadas a la tecnología, a la ciencia y a la tecnología, a las matemáticas, porque son estos chicos de ahora que están en la preparatoria los que van a generar, ¿no?, los nuevos dispositivos. Creo que a México le tiene que llegar ya el momento, a Chiapas le tiene que llegar el momento de comenzar a ser exportador y no solamente importador de tecnología, pero para eso volvemos al principio, ¿no? Es necesario la inversión, es necesaria la difusión constante de la importancia de la ciencia, de la tecnología, para poder captar naturalmente a las próximas generaciones. Y en específico, creo que lo que viene y en lo que habría que apostarle mucho es a la inteligencia artificial, ¿no? Todo el mundo hoy habla mucho de la inteligencia artificial, pero muy poco se desarrolla, ¿no? Las empresas que en el próximo lustro, en los próximos 5 años, 10 años,
comenzarán a despegar y comenzarán a ser las más competitivas a nivel mundial, serán las que comiencen a implementar inteligencia artificial, no solamente para tener una comunicación con el público, ¿no? Con los consumidores, sino estas empresas que comenzarán también a controlar todos sus medios de producción y a sus empleados por medio de inteligencia artificial. Entonces, Chiapas es una potencia, se ha dicho ya en mucho tiempo, en robótica, ¿no? Muchos chicos se han ido a una infinidad de concursos constantemente de robótica a países asiáticos, europeos, y han ganado. Creo que todo eso hay que aprovecharlo, ¿no? Aprovecharlo y impulsarlo todavía más, ¿no? Lo que es la robótica y la inteligencia artificial, porque es lo que ya está a la vuelta de la esquina y es lo que generará nuevas empresas y nuevos empleos. Doctor, de verdad muy interesante la información que nos está revelando mañana. ¿Cuál sería el mensaje para los jóvenes, para los maestros, para los investigadores, para los profesionistas en formación en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la informática, en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la educación? Sí, bueno, creo que hoy un profesor que se ostente de serlo no puede dejar de estudiar en ningún momento, ¿no? De hecho, la UNESCO ya tiene una división o un centro de estudios de toda la vida, ¿no? Porque creo que el profesor del siglo XXI, de cualquier nivel, ¿no? O sea, de un nivel básico o de un nivel superior, está obligado a estarse preparando constantemente, ¿no? Se acabó esto de que terminaba, estudiaba hasta la licenciatura o hasta la maestría o hasta el doctorado y listo, nunca más volver a regresar a las aulas. Me parece que hoy estamos viviendo una realidad diferente en la que, como dado que el conocimiento se duplica cada cierto tiempo que es muy corto, pues estamos obligados a estarnos actualizando constantemente, ¿no? Y esa actualización no es que necesariamente se dé en las aulas, se puede dar de manera informal también, pero hasta ahora la forma conocida que ha funcionado mejor para poder adquirir nuevos conocimientos validados, pues son los medios formales, ¿no? Es decir, la vida universitaria. Y creo que los profesores de ahora tienen que pensar en eso, ¿no? En que su carrera profesional no termina una vez que ya obtienen su plaza o están dando clases y hasta ahí se acabó. Tienen que estarse actualizando constantemente, están obligados a hacerlo, no solamente en el ámbito tecnológico, ¿no? En todos los ámbitos, puesto que el conocimiento está avanzando. Hoy vivimos en una era planetaria, en una era en la que el pensamiento complejo ha hecho que todos nuestros procesos de interconexión, del diálogo entre las diferentes ramas del conocimiento sea mucho más factible y mucho más fácil, y por lo tanto pues estamos obligados nosotros a saber un poco más de todo, puesto que los niños, los adolescentes y los jóvenes están pendientes naturalmente de lo que decimos para corroborarlo por medio del Internet, ¿no? Entonces, creo que no nos queda de otra y si somos profesores nos tiene que gustar, ¿no? Estar actualizados, estar metidos constantemente en cursos, aprendiendo más constantemente, sea de manera formal o de manera informal, puesto que eso lo van a agradecer nuestros estudiantes. Doctor, pues agradezco infinitamente que se haya usted tomado la libertad y regalarnos de su tiempo en esta mañana. ¿Algo más que desea usted agregar en la plática que sostuvimos el día de hoy aquí en este espacio informativo? Agradecerte mucho, José Luis, por esta charla, me pareció muy amena. Muchas gracias por la invitación y con los deseos de que ya la pandemia apacigüe un poco la velocidad con la que las cosas, la enfermedad va avanzando para que todos podamos regresar a nuestras actividades dentro de poco, ¿no? Y con el deseo naturalmente de que todos estén bien. Por supuesto, pues reciba usted un abrazo muy cordial, fraterno en esta mañana. Gracias nuevamente, doctor
Víctor del Carmen Avendaño Porras, investigador muy importante no solamente de Chiapas, sino de México, es investigador tipo 1, así que gracias de verdad por regalarnos el tiempo y el honor de poder entrevistar en esta mañana.